Dice, encuentra el perímetro del polígono que resulta al unir los puntos A de coordenadas 4,5, B de coordenadas 9,0 y D de coordenadas 2,3 de la figura. Ahí tenemos la figura. Listo, entonces vamos a hacer los pasos. El primer paso era aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos para determinar los lados del triángulo formado. Entonces dibujemos el triángulo formado. Entonces venimos acá y revisamos cuáles son los puntos. El punto A de coordenadas 4,5. Entonces 1, 2, 3, 4 y a partir de 4 me subo hasta 5. 2, 3, 4, 5. Sería este punto. Ese sería el punto A, coloquémosle. Y ese punto A es de coordenadas 4,5. Listo. El punto B, 9,0. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,0. O sea, aquí. 9,0. Sería este punto. Entonces ese sería el punto B de coordenadas 9,0. De coordenadas 9,0. Listo. Y el punto D, entonces el punto D de coordenadas 2,3. Entonces el punto D de coordenadas 2,3. Entonces 2,3. Aquí. Entonces ese es el punto D y coloquémosle las coordenadas. D de coordenadas 2,3. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos esos puntos. Entonces vamos a unirlos a través de unos pequeños segmentos de recta. Entonces sería este. Sería este otro y sería este otro. Listo. Entonces, como nos piden hallar el perímetro, sabemos que el perímetro del polígono, en ese caso el perímetro del polígono, en ese caso sería triángulo, va a ser igual a la suma de todos sus lados. Entonces vamos a hallar los lados. ¿Cómo hallamos los lados? ¿A través de quién? De la distancia entre dos puntos. Entonces la primera distancia que voy a hallar es la distancia que hay del punto A hasta el punto B. Entonces quedaría de A hasta B. Salgo de A y termino en B. Entonces quiere decir que este va a ser x1 y2 B y el A sería x1 y1. Entonces sería x2 9 menos x1 que es 4 elevado al cuadrado, todo eso en una raíz cuadrada, más y2 que es 0 menos y1 que vale 5. Resuelvo esto. Entonces al resolver eso, ¿qué nos va a quedar? Entonces hacemos lo que está ahí. La distancia del punto A hasta el punto B es igual a la raíz cuadrada y resolvemos lo que hay dentro de los paréntesis. Entonces quedaría 9 menos 4 da 5 elevado al cuadrado, entonces nos va a dar 25. Esto nos va a dar 25 más 0 menos 5 da menos 5 y menos 5 elevado al cuadrado también nos va a dar 25 positivo. Entonces, ¿qué nos está dando ahí? Nos va a dar esa suma. ¿Y cuánto nos da esa suma?
nos va a dar una suma igual a la raíz cuadrada de 50. Raíz cuadrada de 50. Y buscamos rápidamente en la calculadora y la raíz cuadrada de 50 nos da igual a ¿cuánto? A 7, ¿qué? 0,7. 0,7. Entonces a 7,07. Entonces van revisando. Listo. Esa sería la distancia que hay de ¿a dónde? De A hasta B. Entonces la anotamos acá. Esa pequeña distancia nos dio 7,07. Ahora, ¿qué vamos a obtener? Pues como ya obtuvimos esta distancia, miren, ahora vamos a obtener la distancia que hay de B a D. ¿Cómo la obtenemos? De la misma forma, haciendo la fórmula de distancia en donde el punto de llegada es D y el punto de partida es B. Vamos a encontrar esa distancia. Entonces la distancia de B a D, aquí ya la tengo para el bien de ustedes. Entonces hacemos, distancia de B a D es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de abscisa al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, tengo aquí, este es B y este es D. Entonces, donde llego se va a llamar X sub 2, Y sub 2. Entonces, a 2 le quito X sub 1, que vale 9, y lo elevo al cuadrado, más Y sub 2, que es 3, le quito 0 y lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? 2 menos 9 da menos 7, elevado al cuadrado daría 49 positivo. Y 3 menos 0 daría 9. Y 49 más 9 nos da 58. Y la raíz cuadrada de 58 es 7,61. Y esa sería la distancia que hay del punto B al punto ¿qué? D. Que recuerde que estamos hallando este triangulito. Estamos hallando esta distancia y acabo de hallar esta otra distancia. Listo. Entonces me queda la última distancia, que es la de D hasta ¿dónde? Hasta A. Entonces la distancia de D hasta A. Entonces volvamos a recordar. Entonces ya tengo la distancia de A hasta D. Acabo de hallar la distancia de B hasta D y ahora vamos a hallar la distancia de D a A. Listo. Entonces, ¿quién es X2? X2 es 4. ¿Quién es X1? 2. ¿Quién es Y2? 5. ¿Y quién es Y1? 3. Entonces reemplazamos. Entonces X2 vale 4 menos 2 elevado al cuadrado más Y2, pero Y2 ¿cuánto vale? 5 menos Y1 que vale 3. Entonces quedaría 5 menos 3 elevado al cuadrado. Resuelvo esto, 4 menos 2 da 2 elevado al cuadrado, 5 menos 3 da 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado da 4 y 2 al cuadrado da 4 y 4 más 4 da 8. Quiere decir que la distancia de DA es la raíz cuadrada de 8, que es 2.82. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta distancia nos dio 2,82. Tenemos que esta distancia nos dio 7,07. Y tenemos que esta distancia nos dio la raíz cuadrada de 58, que era ¿cuánto, muchachos? 7, ¿qué? La raíz cuadrada de 58, ¿cuánto nos dio? 7,61. 7,61. Listo.
Entonces, ya tenemos esas tres distancias. Entonces, como ya tenemos las tres distancias, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Sumar esas tres distancias. Y eso nos va a dar lo que se llama el perímetro de la figura. Entonces me voy. Entonces venimos acá. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos inicialmente este punto, que era este puntico que tenemos nosotros acá, que era un punto llamado 4,5. Teníamos un punto que llamaba 9,0, este puntico, y teníamos el punto D, que era de coordenada 2,3. ¿Qué hicimos? Unimos esos puntos. Entonces los unimos. Y este triángulo formado acá es este mismo triángulo que está acá. Listo. Entonces, encontramos que este era A. Encontramos que este era el punto B. Y encontramos que este era el punto C. Y vimos que podíamos encontrar el perímetro a través de la fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces encontramos que esta distancia de A hasta B, que era esta que está aquí, de A hasta B, que es esta misma, nos dio ¿cuánto? 7,07. 7,07. O sea que el lado 1 nos dio 7,07. Entonces coloquemos acá 7,07. Listo. Y hallamos esta distancia de B a D, que era esta misma distancia. Y esa distancia nos dio 7,61. 7,61. O sea que el L2 lo vamos a llamar la distancia de B a C, que nos dio 7,61. Listo. Y ahora encontramos la distancia que nos queda, que es la distancia de D hasta A, que es esta misma que está acá. Entonces hay que borrar esto, que no es ningún C, sino D. De D hasta A, y esa distancia, observe de que nos dio 2,82. Entonces colocamos el valor aquí, 2,82. Listo. Ese valor lo colocamos acá. 2,82. ¿Y qué hacemos con esas distancias? Las sumamos. Y entonces al sumarlas, prendemos la calculadora y nos dio 7,07 más 7,61 más 2,82, y nos dio una distancia igual a 17, ¿qué? 5. 17,5. 17,5. ¿Y ese quién es? Ese es el perímetro de ese triángulo, y el perímetro es la suma de los lados. O sea que para encontrar el perímetro, ¿qué hicimos? Sumamos los valores de cada uno de los lados. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a encontrar ustedes esta área. Bueno, ¿qué necesitan para ustedes encontrar esta área? Entonces, para encontrar esta área, entonces lo primero que necesitan ustedes es un ángulo.
¿Por qué? Porque ustedes ya saben que el área o superficie, les coloquemos área o superficie, es igual al semiproducto. Es igual al semiproducto. O sea que esto lo van a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. Semi significa dividir entre 2. Al semiproducto de 2 de sus lados. Entonces cojamos 2 lados. Entonces digamos que voy a coger estos 2 lados. 2 de sus lados. Este y este. Al semiproducto de 2 de sus lados, que sería ¿quién? El lado C. Entonces coloquémosle aquí C minúscula. Y el lado que A, entonces coloquémosle a este el lado A. Bueno, aquí como tenemos a D, entonces este no es C sino D. Corremos acá. Entonces sería D. D. Ese sería el lado D. Este sería el lado A. El lado A. Listo. O sea que aquí quedaría A por D. A por D. Por el seno. El ángulo comprendido entre ellos. Que el ángulo comprendido sería el ángulo ¿qué? B. ¿Qué quiere decir con eso? Que para hallar el área, usted necesita conocer el ángulo B. Porque ya conoce a A, el valor de A, que en este caso sería 761, el valor de D, que sería 7,07, pero le falta conocer el ángulo B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que hallar el ángulo que P. Coloquémoslo. Tienen que hallar el ángulo B aplicando el teorema de los cosenos. Entonces colocan aquí una raya. Y entonces colocarían aquí coseno de B, porque lo van a hallar por el coseno. Entonces coseno, el ángulo B es igual. Entonces el que restan. Entonces el lado que resta es el opuesto al ángulo. Entonces aquí sería B al cuadrado. Listo. Y los que suman son los dos lados que forman el ángulo B. O sea que sería A al cuadrado más D al cuadrado. Y todo ello sobre 2 veces los dos lados que suman, A por D. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Utilizando esa fórmula, esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Me quedaría coseno de B es igual, y reemplazo estos datos. Los reemplazamos. Al reemplazarlo quedaría, entonces, paréntesis, el valor de A, que vale 7,61, y eso lo elevamos ahorita al cuadrado, más el valor de D, pero D vale 7,07, y eso también lo elevamos al cuadrado, menos el valor de B, pero el valor de B es 2,82
y eso también lo elevamos al cuadrado. Todo eso, ¿sobre quién? Todo eso sobre 2 veces A, que vale 7,61, por D, que D vale 7,07, y eso lo hacemos con la ayuda de una calculadora. Entonces aquí nos falta escribir que esto está elevado al cuadrado, este también al cuadrado y este también al cuadrado. Entonces cogemos la calculadora y nos quedaría coseno de B, el ángulo B es igual. Todos tienen la calculadora, entonces la prendemos, paréntesis, 7,61 al cuadrado más 7,07 al cuadrado menos, paréntesis, 2,82 al cuadrado igual, dividido en paréntesis 2 por 7,61 por 7,07, cierro paréntesis, igual. Y todo eso nos dio 0,9288. O sea que esto nos dio aquí 0,9288. Entonces, con eso hallamos el ángulo B. Entonces decimos el ángulo B es igual, y utilizamos la función arco cuyo coseno. Entonces cogemos shift coseno de ans igual, y vamos a la tecla grados, minutos y segundo, y nos da 21 grados, 45 minutos, ya coloco minutos, 1,67 segundos, y ya coloco segundos. Entonces aquí son minutos y aquí son 1,67 segundos, y ese sería el valor del ángulo que B. Como ya tenemos el valor del ángulo B, que era el que necesitamos acá, entonces podemos hallar el área. Entonces la voy a hacer acá. Entonces el área o superficie es igual, y hacemos esa multiplicación. Entonces la multiplicación sería, entonces me dice, coja A, que es 7,61, y multiplíquelo por D, que es 7,07, vamos aquí, este lo multiplico por este, y ahora lo multiplico por ¿quién? Por el ángulo, y el ángulo es el seno de B. Entonces por el seno de B. Entonces seno, voy a dejarlo ahí escrito, pero ya saben cuánto vale B. Seno de B, todo dividido entre ¿quién? Entre 2. Listo, entonces el área o superficie
será igual. Entonces hacemos eso en la calculadora. 7,61 por 7,07 por el seno, paréntesis, de 21 grados, 45 minutos, 1,67 segundos, cierro paréntesis, igual, dividido en 2. Y eso nos dio 9,96, que es el área o superficie ¿de quién? De esa figura que está ahí, que se llama triángulo. Entonces, esta aquí coloquémosle área del triángulo. Área del triángulo. Que era lo que nos pedía el ejercicio.